Ok, parece que estoy grabando. Por fin. Perfecto. Ahora no tendré bien enchufado el micro. Es igual, ¿qué os iba a comentar? Simplemente para que lo podáis repasar después. ¿Qué necesito que tengamos en cuenta? Un mini repaso de la semana pasada. Parece otra vida después del puente y demás, pero teníamos nuestra clase alerta. Nuestra clase alerta está subclasificada en alerta SMS y alerta mail. Sería otra posible alerta. La operación más sexy de todas era emitir. Teníamos redefinida la operación emitir en alerta SMS y alerta mail, con lo que los objetos de tipo alerta SMS tenían dos operaciones a emitir. Si invocábamos una, se ejecutaba la última en el diagrama de herencia, y el objeto alerta SMS era también objeto alerta. Tremendo, magnífico. Imaginaros que ponemos ahora una alerta printer para la impresora. Imaginaros que ponemos una alerta JMS para el sistema de mensajería de la empresa. Imaginaros que ponemos una alerta bla 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 bla. Normalmente iríamos redefiniendo el emitir para que en cada caso hiciese lo que corresponde, ¿cierto? Vale. ¿Qué os iba a decir? Y a nivel de la clase alerta, ¿qué código metemos en el emitir? ¿Qué código ponemos? ¿Un código más realista que el que tenemos? ¿Cuál sería? Pensadlo de otra manera. Yo tengo un ratón y tengo un teclado, ¿verdad? Ambos son periféricos. Ambos se comunican con la placa base, ¿verdad? La operación de comunicar con la placa base, esa operación, a nivel del ratón, lo que podría indicar es me he desplazado hasta la derecha tanto, me he desplazado verticalmente tanto, ¿verdad? Podría ser, o me ha pulsado el botón izquierdo. A nivel de teclado, esa operación podría enviar comandos que indicase, enviar verbos que indicasen, han pulsado la tecla K, Shift está pulsado, este tipo de información. Y a nivel del periférico, a nivel de la clase periférico, ¿de acuerdo? A nivel de clase periférico, el concepto de tener la operación de comunicarnos con la placa base, ¿existe o no existe? Si es un periférico, sí que existe, seguro, perfecto. Pero ¿qué comandos enviaríamos por ser un periférico? ¿Qué código pondríamos en esa operación? Exacto, ninguno, ¿verdad? Porque hasta que no sepamos qué cacharrito es, no podemos tener la certeza del código que ponemos dentro. Está claro, tenemos que tener la operación, pero el código que hay dentro a nivel de periféricos no parece que sepamos qué poner. A nivel de alerta tenemos más o menos lo mismo. Sí, pero es quizás sea más cuestión de la placa, bueno, del sistema operativo. Si me cortáis mucho el ejemplo, es verdad, en periférico podríamos poner algo, igual que en alerta podríamos poner algo. Pero si me seguís un poco el juego, sí que podemos dar por bueno que a nivel de periférico la parte de comunicación no la podemos definir. Y a nivel de alerta, si yo simplemente tengo una alerta y os pregunto ¿qué hace el emitir en líneas de código? Vosotros podéis dar una descripción de negocio, podéis decir emitir lo que hace es lanzar el mensaje al destino correspondiente. Pero no podemos indicar el código que hay dentro, ¿verdad? Ahí está. Exactamente. Si es una alerta SMS, lo que haría sería enviar por el API de Blue el SMS, quizás, o por el modem GSM. Si es una alerta mail, lo que haría era conectar con el servidor SMTP a nivel de TCP y a nivel de socket y mandar los comandos correspondientes. Pero a nivel de periférico, ves a saber. ¡Oh! Muchas gracias, pobrecito. ¿Unas palabras para el vídeo? Saludito. Y... ¿qué más os iba a comentar? Vale, perfecto. Es una cuestión de semántica, pero... si nos vamos a la clase alerta... vamos a ver. De hecho, mirad, vamos a hacer una cosa. Para no liarlo demasiado, ¿qué os parece si copiamos y pegamos el proyecto de OOP? Botón derecho, copiar. Botón derecho, pegar. Gracias, Javi, por esta aportación. Y lo podemos llamar PR03 OOP subrayado abstract, que es lo que os voy a comentar ahora. Copiar y pegar, ¿eh? Y te pregunta, ¿con qué nombre?
Sí, se le llaman refactorizar a esas cosas. Tú cambias el nombre de un componente y él es consciente del rol que desempeña ese componente y hace los cambios necesarios en el proyecto. Muy bien. Si chafardeáis la clase alerta, ¿la veis? Esta operación emitir que teníamos en la clase alerta en realidad es bastante rancia, nos la inventamos y ya está. A nivel de código, esto sería más realista. Una operación sin código definido. Ah, pero esto es poco elegante, hay poca semántica aquí. En Java tienes una palabra reservada para indicar realmente esta situación, que seguro que os suena, es el abstract. Mirad, si os vais aquí, he hecho dos cambios. Ahora vamos a ello. Exacto. Hemos indicado que esta operación es abstracta y que no tiene código asociado. Fijaros, he quitado las llaves. ¿Veis que directamente es un punto y coma? Declaras la firma de la operación, pero no le añades ningún código. Ni siquiera abro llave y cierro llave. Esto es semántica. Pero es bonito. Todo lo que es semántica está chulo. Hay cosas de Java, bueno, en realidad el lenguaje Java salir de sobra que me aburre para reventar. Pero una de las cosas que tiene buenas es que es bastante semántico. Que tú puedes utilizar expresiones para indicar algo. Palabras reservadas para indicar algo. En este caso estás indicando que esta operación existe, pero que no tiene código asociado al nivel en el que estamos. Esto tiene consecuencias. La primera es que tienes una clase que no está completa. Hay un método que no tiene código y tenéis que marcar también la clase. Esto lo consigues yéndote al nivel de la clase y añadiendo también abstract. Sí, la clase es abstracta porque hay un trocito de ella que es abstracto. Esto es aún más interesante. Pero lo miramos ahora después. Ah, por cierto, una tontería por si os preguntan en algún examen alguna vez. Lo podéis hacer al revés también. ¿Vale? Pero nadie hace abstract public, que es un poco... No se puede. Sí, se puede, funciona perfectamente. Y alguna pregunta del examen no habla sobre ese tema. Perdón. ¡Ey! Más o menos la idea de qué es una operación abstracta está clara a pesar de la patética explicación. El hecho de que tú sabes que si tú tienes una alerta va a poder emitirse esa alerta. Pero al nivel este es demasiado genérico como para poder explicitar el código que se ejecuta. Esto ha tenido consecuencias en nuestro código. Ahora han dejado de compilar varias cosas, ¿verdad? Mirad los otros componentes que tenéis, las otras clases. Había un test que era el alerta test. Este test hacía un new alerta. Y ahora ya no compila esto. ¿Podéis decir por qué? No puedes crear... Tengo una crisis por ahí, pero la estáis gestionando, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Necesitáis destornillador? No, bien, pues sin problema. Sí. Lo que os comentaba, es lo que me decís. No podemos crear un objeto con un new alerta paréntesis paréntesis, porque crearíamos un objeto con un método sin código. El método de emitir no tendría código, así que no podéis instanciar directamente con el constructor de la clase alerta. Ojo que esta pregunta que hago ahora es súper tramposa y es interesante. ¿Significa eso que no van a existir objetos alerta en nuestro sistema de información? Pruébate otra vez. Si no puedo hacer un new alerta, paréntesis, paréntesis, ¿significa que no pueden existir objetos alerta en nuestro sistema de información? Otra vez. No lo suma. Ahí está. Sí que puede. Si tú haces un new alerta SMS, ese objeto es de tipo alerta.
Porque es alerta SMS más alerta más object. Sí que lo es. Lo que no es solo una alerta. Es como si yo te digo, ¡hey! Esto es un periférico y tengo un ratón en la mano. ¡Hey! Esto es un periférico. Ese es el tono de mi madre. Correcto. Sí que puedes. Lo que no puedes es instanciarlo directamente con los constructores del nivel que es abstracto. ¿Vale? Oye, ¿qué más os iba a comentar? Hacedme un juego, solo un momentito. Iros a la clase alerta SMS y fundiros el método emitir. El método emitir, me vengo aquí y me lo cargo. ¿Por qué no me compila? ¡Ja! Correcto, pero antes me cogería el de la superclase, el objeto. Exactamente, eso es. Extiende alerta SMS, así que si yo, perdonad, alerta. Así que si yo hago ahora un new de alerta SMS, el objeto solo tiene una operación emitir, la que está definida a nivel de alerta. Y esa operación es abstracta, con lo cual estaríamos con el mismo problema. Esto o implemento la operación abstracta. Cuando tienes una operación abstracta y redefines para darle código, la palabra es implementar. O implemento esa operación abstracta, o ¿qué le digo a esta clase alerta SMS? Ahí está. Si marcáis que esta clase es abstracta, volverá a compilar. Pero claro, no podréis usar directamente el constructor de alerta SMS. Solo tendría sentido si tuvieses, por ejemplo, una alerta SMS BlueVia, que sería la implementación de enviar SMS. Ahí está. O tuvieses otra clase que fuese alerta SMS GSM, que sería la implementación de enviar SMS a través de un modem GSM. Pero entonces las clases abstractas es para asegurarnos que cuando implementamos una clase va a tener unos mínimos de funcionalidades. Perfecto. Y a nivel conceptual, eso es. Y a nivel conceptual es la forma de representar que en un determinado nivel tienes una operación aunque todavía no sepas qué código va a haber dentro. Pero es justo eso. Mire. Si definimos una clase como abstracta, ¿sus métodos son abstractos o hay que definirlos también como abstractos? Bueno, no es necesario. Quiero decir, si el método es abstracto lo tienes que marcar como abstracto. Es obligatorio. Pero también puedes tener todos los métodos que no sean abstractos y determinar que la clase sí es abstracta. No es un caso que se te vaya a plantear, pero es independiente. Si los métodos son abstractos, la clase tiene que ser abstracta. Si no tiene métodos abstractos, tú le puedes marcar la clase como abstracta. Estás diciendo que tiene que subclasificarse. Aunque no tenga ninguna operación abstracta, no es un caso que sea habitual, puede existir alguno. Es una forma de obligar a la gente a subclasificar. Si el método emitir lo marcas como abstracto, ¿hace falta clase también o compilaría? Si emitir un único método que tú marques como abstract, te obliga a que la clase sea abstracta. Y si el supertipo, la superclase es abstracta, o tú implementas o también tienes que hacer la clase abstracta. Muy bien. Ya lo tenéis controlado. Conceptualmente es difícil de ver, pero Si la clase es abstracta, por lo menos tiene que haber un método abstracto. no necesariamente. Tú puedes... Espera, que deshago... Si queréis volver a colocar el emitir para que no dé error. Y mirad, no necesariamente. Yo puedo coger alerta. Y este alerta que tenía abstracto lo puedo echar para atrás. Y dejar con código. Pero yo puedo seguir metiendo la clase abstracta. Abstract. La clase es abstracta, no puedes instanciar usar... Exactamente, si el método es abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Perfecto. Merci. Muy bien. Lo normal es que tú detectes que tienes alguna operación abstracta. Y marques esa operación. Normalmente lo detectas a nivel de operación, excepto en un caso concreto que os cuento luego. Y en ese momento marcas la operación abstracta y ya directamente te vas al nivel de clase y lo marcas. Pero es algo que a la que lo has hecho 3 o 4 veces, es que ya lo intuyes. Que voy a tener esta operación, pero hasta que no se clasifique no voy a saber realmente qué hacer con ella. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que tenéis
la clase monstruo o algo así. Y la clase monstruo sabéis que va a tener una operación atacar. Pero probablemente hasta que no subclasifiques no sepas cómo vas a atacar realmente. ¿Vale? Probablemente. Depende de qué esquemas use. Más o menos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis al tema abstracto? Claro, ¿cómo soluciono el hecho de que ahora no puedo instanciar alertas? Bueno, hay dos maneras. La primera es cargarme el alerta test y ya está. Lo borro y esto ya compila todo entero otra vez. La otra manera alternativa es instanciar, en este caso, una alerta SMS. Como alerta SMS también es una alerta, el resto del código sigue compilando. Y el emitir que va a ejecutar es el emitir de alerta SMS. Cuando tienes una clase en la que todos sus métodos, todas sus operaciones son abstractas, tú la puedes declarar como una interface, que conceptualmente es muy similar. Una interface es un tipo cuyos métodos todos son abstractos. Y Java te permite hacer herencia múltiple sobre interfaces. Tú solo puedes tener una superclase. A nivel de clase solo puedes tener un supertipo. Pero se les llama implementar, porque como son abstractas, puedes implementar todas las interfaces que quieras. Es un tipo limitado de herencia múltiple que te van a vender la moto, que lo han montado así para simplificar el lenguaje y demás, pero en realidad no, lo han montado así porque, por lo que me han contado, montar un compilador que soporte herencia múltiple es un infierno. Por ejemplo, C++ soporta herencia múltiple y por lo visto en todo el planeta hay 3 o 4 personas que saben hacer un compilador de C++, o bien el compilador es súper ineficiente. Neifel, por ejemplo, se soporta herencia múltiple, pero el código que genera es muy poco eficiente. Entonces, un compromiso entre ambos mundos es, mira, te doy la herencia múltiple más triste que existe, que esta. Pero entonces, ¿cuándo estamos? O sea, una clase abstracta media, ¿para qué nos sirve? Quizás te den a ti la oportunidad de terminar de completarlo. No es difícil. Imagínate que tienes un subsistema de ejecución de tareas. Un subsistema muy potente de ejecución de tareas. Tú tienes aquí una clase tarea que tiene un método de ejecutar. Que, bueno, no tiene parámetros o lo que sea, o los parámetros que tenga, da igual. Y dentro del subsistema de tareas, tú puedes en una tarea indicar el tiempo máximo que puede tardar antes de que se cancele, etcétera, etcétera. Pero hey, el ejecutar de la tarea en sí es abstracto, no sabes qué vas a hacer realmente. Entonces te pueden dar una clase abstracta y ya está. Y tú te encargas de coger la clase tarea, subclasificarla las veces que te haga falta e implementar en cada una de esas subclases lo que tú quieres que haga tu tarea. Y esto es bastante habitual. A un nivel más limitado, más triste, por ejemplo, conceptualmente el API de Servlets funciona de una manera similar a esta. Servlets es el API más sencilla para hacer aplicaciones web. Es el API que va a nivel de HTTP. A nivel de Servlets, el ejecutar un servlet podrían haberlo definido como abstract, aunque no lo hicieron. ¿Vale? Pero podrían haberlo definido. No lo hicieron porque la implementación por defecto es lanzar un error de, oye, no soy capaz de atenderte. ¿Pero suena Struts? Struts es uno de los frameworks más antiguos, y más anticuados también, pero más sencillos, de generación de aplicaciones web. De la parte de controlador, la parte que interacciona con los humanos. Struts funciona básicamente con el dibujito este que os he hecho en la pizarra de tarea. En lugar de llamarlo tarea, lo llaman action. Pero básicamente es lo mismo. Y te dan ahí una interface para que lo implementes. Una clase con un método para que lo implementes. ¿Qué más os iba a comentar sobre esto? ¿Qué más os iba a comentar sobre esto? ¡Oh! Yo creo que más o menos ya está. ¿Cómo lo veis? Una interface, para que quede claro, porque no es un poquito, es una cosa abstracta con un montón de métodos por desarrollar. Algo similar a eso. Un montón de métodos o no, pero todos sus métodos deben ser abstractos. Básicamente eso es una interface. ¿Vale? Hay otro enfoque de qué es una interface, pero yo prefiero este, porque realmente conceptualmente es lo mismo. Diréis, Javi, ¿pero qué clase va a tener todos sus métodos abstractos? ¿Una clase que tenga solo un método?
puede ser perfectamente abstracto, ya son todos abstractos. También hay otras clases que realmente, otros componentes que realmente tienen varias operaciones, pero al nivel en el que estás no eres capaz de procesarlas, hasta que no concretas más la naturaleza del objeto. Volveremos de todas formas a interfaces dentro de nada, de hecho. ¿Las clases abstractas o las interfaces? Las interfaces sí que pueden tener atributos. Y es muy buena pregunta, pero todos los atributos que tengan deben ser estáticos. Bueno, os lo enseño más adelante. Muy bien. Deben ser constantes, mejor la palabra. Las clases abstractas son clases normales, solo que alguno de sus métodos nos ha salido sin código. Ya está, exacto. Lo tienes. Muy bien. De la interface todos deben ser abstractos. Todas las operaciones. Vale, volveremos a interface. Solo era una forma de enlazarlo y ya está, lo haremos más adelante. ¡Qué bien! ¡Ey! Pues ya nos hemos fundido el primer punto. Hoy a las 6 estamos en casa. En realidad no. Dejadme un momento que paro el vídeo y lo vuelvo a arrancar para el siguiente punto. Así los puedo subir de forma individual y no tenéis que aguantar toda la brasa. ¿Vale?